Te ibas a dormir con fiebre y al amanecer ya te estaban velando. Una enfermedad que mataba en menos de 24 horas. Sin causa clara, sin cura y que, como si fuera un fantasma, apareció y desapareció durante casi 70 años. Mató a nobles, cambió herencias y obligó a reyes a huir como ratas. Empezó con los Tudor justo cuando Inglaterra dejaba atrás una guerra civil. Y aunque hubo muchos síntomas, uno era inolvidable: toneladas de sudor que anunciaban lo peor. Nunca se supo qué fue, y lo más inquietante, todavía no sabemos. ¿O sí? Hoy, en Medoc, el misterio del sudor inglés. El primer brote conocido del sudor inglés no aparece en cualquier momento. Aparece justo cuando Inglaterra está cambiando de dueño. En 1485, Henry Tudor desembarca en Gales con un ejército de mercenarios y nobles exiliados. Viene a reclamar la corona que la dinastía rival, los York, le había arrebatado. Ese mismo agosto se libra la batalla de Bosworth, la última gran batalla de la Guerra de las Rosas. Y aunque el conflicto parecía definido, sucedió algo inesperado. El comandante del ejército de Ricardo III decide no pelear. Dice que sus hombres están muy enfermos, que tienen el sudor. Ricardo III muere en el campo de batalla y los Tudor inician su reinado. Pero apenas unas semanas después, la misteriosa enfermedad invade Londres y no es una gripe más. La gente se iba a dormir con fiebre y a la mañana siguiente ya estaban muertos. Los síntomas eran rápidos e intensos. Comenzaban con un fuerte dolor de cabeza, seguidos por escalofríos, delirio, un sudor profuso e incontrolable y finalmente el colapso. Todo en menos de 24 horas. Algunos testigos aseguraban que quienes estaban bailando a las 9 eran enterrados antes del mediodía. Para finales de octubre, más de 15.000 personas habían muerto solo en este brote. Y lo peor es que nadie tenía idea de qué es lo que estaba pasando. ¿Lo trajeron los mercenarios de Enrique? ¿Llegó por los puertos del norte? ¿O fue una maldición por haber usurpado el trono? Lo único claro es que el reinado de los Tudor comenzaba bañado en sudor. El sudor inglés no fue una epidemia en el sentido clásico. No apareció en oleadas constantes como la peste o el cólera. Aparecía, mataba y desaparecía, sin avisar, sin dejar rastro. El primer acto fue en 1485, después de la Guerra de las Rosas, como ya vimos. El país todavía olía a pólvora cuando el misterioso sudor invadió la capital durante casi 10 semanas y luego se esfumó. Pasaron casi 2 décadas en relativa calma, hasta que en 1502 el miedo regresó. Esta vez en el oeste del reino. El príncipe Arturo de Gales enfermó con síntomas compatibles junto a su esposa Catalina de Aragón y murió. Tenía 15 años y era el heredero al trono. Nadie pudo confirmar si fue el sudor, pero la sospecha marcó a fuego la historia de Inglaterra. Enrique, su hermano menor, ocuparía su lugar para convertirse luego en el famoso Enrique VIII, y ya que estaba, se casó con Catalina. En 1507, el sudor vuelve a aparecer fugazmente, pero sin causar tanto daño, solo como para avisar que todavía estaba ahí. 10 años después, llegó la verdadera pesadilla. Julio, pleno verano inglés. La humedad y el calor se volvieron aliados de la enfermedad. En Oxford, 400 personas murieron en una semana. Lo rápido que se propagaba, la altísima letalidad y la falta de entendimiento de lo que pasaba, generó un pánico masivo entre la población. Enrique VIII escapó de Londres junto a su séquito más cercano, huyendo de castillo en castillo con una lógica casi supersticiosa: nunca dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar para evitar contagiarse. A su vez, ordenó cuarentenas, suspensión de actividades públicas y cierre de instituciones. Todo para combatir el sudor, porque si el rey moría, el trono sería usurpado. Toda esta psicosis colectiva no se compara en nada con lo que sucedería en 1528. Este brote fue el más violento y aterrador de todos, no solo por su letalidad, sino porque por primera vez cruzó el Canal de la Mancha y llegó al continente europeo. Ya no solo aterrorizaba a Inglaterra, ahora le tocaba el resto. Dentro del Palacio Real, el caos no era menor. Ana Bolena, la pareja de Enrique VIII en ese momento, también enfermó y aunque sobrevivió, su cuñado murió.
Enrique VIII, tan caballeroso y valiente como siempre, le escribió una carta asegurándole que daría la mitad de su salud por la de ella, pero nunca fue a visitarla, y solo le mandó a su segundo mejor médico. En el resto del continente se comportó de la misma forma. Aparecía de golpe y en pocas semanas diezmaba a la población, y luego, así como venía, desaparecía. No se podían anticipar sus movimientos como sí, por ejemplo, podían hacer con la peste bubónica. Luego de este terror, el silencio. 20 años pasaron sin ni siquiera un solo caso. Hasta que en 1551, por última vez, el sudor hizo de las suyas. El brote comenzó al oeste de Inglaterra, en Shrewsbury, y a comparación de otros brotes, no se expandió mucho más, pero fue igual de rápido y mortal. Y tras este último acto de horror, el sudor inglés desapareció, tal vez para siempre. No dejó explicaciones, curas ni cadáveres para estudiar, pero en este último brote, uno de los médicos más prestigiosos del siglo XVI, John Keyes, se encontraba justo en Shrewsbury cuando empezó todo. Se armó de valor y en lugar de escapar, se quedó a documentar todo lo que vio. Y gracias a él, ahora tenemos el libro o consejo contra la enfermedad, comúnmente llamada el sudor, de donde vamos a poder apoyarnos para desentrañar este misterio. A diferencia de otras plagas de la época, el sudor inglés no dejaba rastros visibles. No había bubones, ni sarpullidos, ni llagas. Pero quienes lo vivieron sabían que había algo que se llevaba a las personas en cuestión de horas. John Keyes, el médico que documentó el último gran brote en 1551, escribió que la enfermedad aparecía sin previo aviso y el cuadro típico se dividía en 3 fases. Primero, una etapa fría con escalofríos, ansiedad y dolores generales. Después venía el calor, fiebre alta, mucha sudoración, sed intensa y delirios. Y finalmente, la fase de colapso, debilidad extrema, decaimiento y en muchos casos, la muerte. Keyes señalaba que todo podía suceder en apenas 3 horas, y que ni la juventud, la buena alimentación o el estatus social ofrecían alguna protección. Muchos de los que morían eran personas sanas, activas y nobles. También notó un patrón alarmante. Quienes se movían, hablaban o forzaban su cuerpo tras el inicio de los síntomas tendían a morir más rápido. Por eso, su consejo era claro: acostarse, guardar silencio, no moverse y esperar. Aunque no servía de mucho, el reposo absoluto era la única indicación médica. Preocupado también por el entorno, Keyes advertía que el aire podía ser parte del problema. Decía que había regiones viciadas y corruptas. Recomendaba ventilar los espacios, evitar olores fuertes, no consumir frutas podridas ni alcohol. Porque, aunque no sabía qué causaba la enfermedad, intuía que algo invisible flotaba en el ambiente. Y sin embargo, ni su experiencia ni sus precauciones fueron suficientes. No pudo encontrar el origen ni entender su modo de transmisión. Solo sabía que, cuando llegaba, la enfermedad no perdonaba. Y que el verdadero síntoma universal no era el sudor, era el miedo. En tiempos del sudor inglés, ir al médico era casi un acto de fe. Frente a una enfermedad que mataba en cuestión de horas, cualquier cosa podía parecer una solución, y se probó de todo. John Keyes, como vimos, recomendaba una estrategia estricta de no moverse ni siquiera un centímetro durante las primeras 12 horas. Siguiendo esa lógica, también se desaconsejaban los baños fríos o incluso cambiarse de ropa. Aunque el paciente estuviera empapado de sudor, había que dejarlo así. La idea era no interrumpir la transpiración. En resumen, si estabas transpirado como un caballo y delirando de fiebre, lo mejor era quedarte quieto, mojado, sin comer y esperando. Para quienes resistían la inmovilidad absoluta, había algunos brebajes. Uno de los más populares era el posset, leche caliente con cerveza o vino, especias y a veces miel o huevo batido. Se tomaba como si fuese una sopa mágica, capaz de romper el sudor y sacar lo malo de adentro. No funcionaba, obviamente, pero al menos era más rico que otras pócimas del momento. Y después venía el catálogo, digamos, más delirante. Polvos de angélica para purificar el aire, ungüentos de ruda y grasa animal para liberar los vapores, o píldoras de valeriana para calmar el alma, o lo que quedara de ella.
La mayoría eran rituales más que terapias, remedios que tenían más de superstición que de ciencia. Pero ante un mal que llegaba sin explicación, arrasaba en una noche y desaparecía al día siguiente, ¿quién podía culparlos por intentar lo que sea? 5 siglos después, el sudor inglés sigue siendo un caso abierto, y eso le duele al ego de la medicina más que una consulta por Google. Tenemos los testimonios, los síntomas, el contexto, pero no tenemos la causa. Y no es por falta de ideas. La primera candidata es la influenza. La clásica gripe que todos conocemos, que mínimo una vez al año nos pescamos. Tiene sentido. Fiebre alta, inicio súbito, epidemias estacionales, pero hay un problema. La gripe se contagia muy fácilmente y el sudor no parecía tener esa explosividad. Además, no afectaba tanto a niños o ancianos, que son los más vulnerables frente a los virus respiratorios, sino a adultos jóvenes, fuertes e incluso nobles bien alimentados, por lo que no termina de cerrar muy bien. Otra opción era el anthrax, una bacteria que vive en el suelo, en animales, y puede ingresar al cuerpo de múltiples formas. Produce fiebre, colapso y muerte rápida. Y en la Edad Media, con guerras, animales por todos lados y poca higiene, era terreno fértil. Si bien el anthrax puede dejar algunas pistas en los cadáveres o en el mismo suelo, no hay hallazgos científicos que lo confirmen. Aparte, ¿por qué aparecería en brotes esporádicos y luego desaparecería por completo? Uno de los candidatos más probables hoy en día es el hantavirus, que se transmite por inhalación de partículas provenientes de la orina, saliva o materia fecal seca de roedores infectados. Puede provocar cuadros respiratorios fulminantes, fiebre, colapso circulatorio e incluso hemorragias internas. Y lo más interesante es que explicaría por qué el sudor inglés afectaba principalmente a la aristocracia. Vivían en casas grandes, mal ventiladas, con grandes cantidades de comida acumulada que atraían ratas, y a esto le sumamos la poca exposición previa a estos virus, o sea, no tenían inmunidad. En cambio, las clases más bajas, al vivir en espacios abiertos y con contacto frecuente con roedores, podrían haber desarrollado cierta tolerancia. El cuadro clínico encaja, la distribución social también, pero sigue siendo una hipótesis porque el hantavirus en ese momento y lugar no está documentado. Hay un detalle que ninguna teoría explica bien: la brusca desaparición. En 1551 fue el último brote y después, nada. Ni un caso más. ¿Se extinguió la gente? ¿Cambió el vector? ¿Desarrollamos inmunidad? ¿O fue justo una coincidencia de condiciones que nunca más se repitió? Tenemos un montón de piezas sueltas, pero no sabemos si siquiera pertenecen al mismo rompecabezas. Y eso, siglos después, sigue siendo lo más frustrante. Casi 200 años después del último brote en Inglaterra, pasó algo extraño. En el norte de Francia, en la región de Picardía, comenzó a circular una enfermedad llamada Suet miliar. Fiebre alta, sudoración intensa, debilidad extrema, a veces vómitos, erupciones y una resolución rápida. ¿Recuperación o muerte súbita en pocas horas? Sonaba bastante familiar. Pero esta vez no fue un brote aislado. Entre 1718 y 1874 se registraron más de 190 episodios. Aparecía especialmente en verano, en zonas rurales, y parecía estar asociada a viviendas mal ventiladas y al calor extremo. Los médicos no se ponían de acuerdo. Algunos decían que era una enfermedad completamente distinta, mientras que otros creían que era una versión atenuada del viejo sudor inglés, o incluso el mismo germen, pero mutado. Nunca lograron aislarlo ni prevenirlo, y como su antecesor británico, también desapareció sin dejar ningún rastro. ¿Fue el mismo agente? ¿O simplemente otra enfermedad parecida que eligió aparecer justo donde nadie la esperaba? A veces, la medicina parece avanzar a pasos agigantados. Descubrimos bacterias, virus, tratamientos súper precisos, y sin embargo, hay misterios que todavía siguen ahí. Durante más de medio siglo, el sudor inglés apareció, mató y desapareció sin dejar respuestas. Nadie sabe de dónde vino, por qué era tan letal, o qué hizo que desapareciera de golpe. No dejó vacuna, tratamiento, ni siquiera un nombre claro en la historia de la medicina. Y quizás, lo más inquietante, es que no sabemos si podría volver. Porque mientras no sepamos qué fue, tampoco podemos saber si se fue para siempre.
o si en algún rincón del mundo, en condiciones que aún no se repiten, esta enfermedad está esperando su oportunidad. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo. Y por supuesto, si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo con el botoncito de acá abajo para que sigamos desentrañando juntos estos misterios de la historia de la humanidad. Nos vemos la próxima.